Grabación, iniciando oportunidad, directiva de privacidad. Ok. A ver, creo que ya empezó a grabar, ¿no? Sí, creo que ya comenzó a grabar. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar con la clase. Yo soy César Carrizales, de la clase de Derecho Civil, y voy a continuar con el tema de registro civil, que es del primer bloque, que en este caso vendría siendo el último tema del primer bloque. Vamos a comenzar y a tratar de avanzar lo más rápido que podamos, ¿ok? Primeramente tenemos el temario, que vamos a abarcar antecedentes. Este apartado no viene en el programa, pero yo lo quise poner por el hecho de que me parece súper importante entender de dónde viene el registro civil para poder posteriormente, bueno, entender cómo llegamos a lo que tenemos actualmente, ¿no? Después, ahora sí empezamos ya con lo que se nos solicitó para revisar en el programa, que es el concepto, el objeto, organización y fundamento del registro civil, actas del registro civil, concepto de acta, inscripción y apéndice, personas que intervienen en el asentamiento de las actas del registro civil, las actas del registro civil, sus requisitos y las anotaciones, los libros del registro civil, que son tres, actos del Estado civil celebrados por mexicanos en el extranjero, actos del Estado civil de extranjeros celebrados en el Estado, cancelación, modificación o rectificación de un acta de registro civil. Bueno, vamos a empezar con la parte de los antecedentes. ¿Cómo llegamos al registro civil actualmente? Primeramente, en el año 1855 al 57, en esos 2 años, pues estaba todo lo de la guerra de los liberales contra los conservadores, ¿no? Por un lado estaban aquellos que querían conservar, por así decirlo, la parte de la iglesia dentro de la ley del poder. Em, Básicamente aquí estamos hablando disculpen, listo. De lo que estamos hablando era de esta guerra en la cual se empezaron a separar a la iglesia del Estado, que de hecho, pues bueno, todo empezó desde más atrás, incluso con una casa que se llama Borbón, o sea, la casa Borbón, que eran españoles que llegaron aquí con los virreyes y pues empezaron a impulsar estas reformas para sacar a la iglesia del poder, que empezó con la reforma, o sea, sí, las reformas borbónicas, ¿no? Para este momento entonces ya estaba todo en disputa, estaba súper acalorada la situación para que las personas que tenían privilegios pues no querían perderlos. Y bueno, básicamente con esto se crea la Constitución y la Iglesia condena la Constitución como antirreligiosa. En el artículo 123 de ese entonces, que ahorita es lo que sería el artículo que habla sobre el derecho al trabajo, pero en ese entonces corresponde a los poderes federales ejercer en materias de culto religioso, disciplina externa y las intervenciones que designen las leyes. Em, en ese caso, pues bueno, se empieza a poner al poder, o sea, al Estado por encima de la religión. ¿Ok? Pero en el 59, dígase 2 añitos después del 57, sale un librito muy interesante que se llama La Ley Orgánica del Registro Civil en Veracruz, que básicamente son los primeros pininos que dio el registro civil. Empezamos a hablar em, sí, de que en Veracruz comienza a impulsarse la parte del registro civil, al punto en el que al siguiente año nuestro don Benito Juárez registra personalmente a su hija, llamada Jerónima Francisca Juárez Maza, en el municipio de Veracruz, cumpliendo con el artículo 19 de esta ley, que el padre debía declarar el nacimiento. Eso fue en 1860, como mencionaba. Pero entre el 59 y el 73, obviamente,
la iglesia se resiste a perder sus privilegios y pues bueno, todavía estaba bastante acalorada toda esta situación, ¿no? Del conservar o de liberar al Estado de la iglesia y pues ya gobernar de una manera con esta idea liberal, ¿no? El Estado impone multas de 5 a 50 pesos a quienes incumplen la ley. Ahorita podemos pensar que pues es poquito, ¿no? De hecho, casi irrisorio, o sea, una multa de 5 pesos, ¿no? Pero en esos tiempos, o sea, hablamos de o sea, de los años 1850 y algo, ¿no? En esos tiempos un peso, uy, dolía, ¿no? 5 pesos, no, era muchísimo, ¿no? Persisten anomalías en la operación del registro civil. Dígase, todavía hay sabotajes, todavía la gente como que no entra mucho no le hace mucho caso, ¿no? En ese tiempo. En el 73, en el gobierno de Lerdo de Tejada, las leyes de reforma, incluida la ley orgánica del registro civil, se elevan a rango constitucional. Ahí es en donde, por así decirlo, pues, bebé que habíamos hablado, del que surgió en el 59, pues ahora ya no es tan bebé y ya es todo un señorito, ¿no? Porque en 2008 sale la Ley de Registro Civil para el Estado de Nuevo León, tal y como lo conocemos ahora. Y es a partir de este punto donde empieza la exposición del tema. Que por cierto, una disculpa por mi cámara, actualmente no está funcionando. Entonces, bueno, no estoy mostrando mi rostro, pero con todo el gusto del mundo, pues estamos dando la clase, ¿no? En este caso, em, fue en el periódico oficial número 50 del jueves 10 de abril del 2008 fue cuando nuestra ley empieza y como decía, partimos desde aquí, ¿ok? Mucho de lo que vamos a ver viene justamente en esta ley, en la ley de registro civil para el Estado de Nuevo León, mucho de lo que vamos a repasar. Entonces vamos a ver primeramente el concepto en la ley orgánica de registro civil del 59 que hablamos del concepto antiguo, ¿no? Por eso, pues aquí el pescadito viejito, ¿no? En ese tiempo, en el artículo 4, los jueces del Estado civil llevarán por duplicado 3 libros, los cuales se dominarán el registro civil y se dividirán en el primer libro, ¿ok? Es el libro de actas de nacimiento, adopción, reconocimiento y arrogación, ¿ok? Arrogación, de hecho. El segundo libro es el de actas de matrimonio o actas de fallecimiento. Y en uno de estos libros se sentarán las actas originales de cada ramo y en el otro se irán haciendo las copias del mismo. Y ahí están los 3 libros que en lo anterior, o sea, en la primera ley orgánica de registro civil, pues bueno, se manejaban, ¿no? En cambio, en la Ley de Registro Civil para el Estado de Nuevo León, en el artículo 2, dice que el registro civil es la institución por medio de la cual el Estado inscribe, autentifica y da publicidad a los actos y hechos del Estado civil de las personas. Literalmente eso es lo que dicen. En esto de aquí, con el concepto, pues también de alguna manera nos están diciendo cuál es su utilidad y para qué nos sirve el registro civil. O sea, prácticamente salen definiendo a lo que se refiere la ley con el término registro civil. Si hablamos del objeto, en la misma ley que, bueno, de la que habíamos hablado, de donde partimos, que es la ley del registro civil para el Estado de Nuevo León, en el artículo 1 comienza explicando el objeto y lo dice de manera muy contundente, o sea, lo dice de manera explícita. Esta ley es de orden público e interés social, la cual tiene por objeto lo siguiente, que es regular la organización y funcionamiento del registro civil en el Estado de Nuevo León, claramente, ¿no? En este caso, tal cual la ley en el artículo 1 lo dice de manera textual. Vamos a pasar entonces a la organización y funcionamiento del registro civil, que eso básicamente es en el artículo 7, en donde nos dice que bueno, el artículo 7 no es tan importante que sí, tal cual nos habla de lo organizacional, pero en el artículo 6 ya viene un poco más explícito, ¿no? Dice que corresponde al Poder Ejecutivo del Estado la titularidad del registro civil, que en este caso, pues básicamente estamos hablando de que en la Constitución se habla de que el Poder Ejecutivo recae
sobre el presidente de la República, en este caso, pues una presidenta, Claudia Sheinbaum, que, achis, ¿quién puso una foto del Tri? Pero bueno, sí, sí se parece, hay que decirlo, ¿no? Así como el ejercicio de sus funciones y las cuales se realiza a través del secretario general de gobierno, el director del general de registro civil y los oficiales del registro civil en conformidad con esta ley, bla, 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 bla. Para no ponerme a leer, porque yo sé que a nadie nos gusta que lea, básicamente se los explico. Tenemos a la cabeza a la presidenta, que en este caso es la mayor mandataria del Poder Ejecutivo, o más bien es la portadora del Poder Ejecutivo. De ahí pues nos bajamos al director general, al director general, que en este caso es la licenciada Rosicela Rodríguez Velázquez. De ahí nos vamos al titular general del registro civil, que en este caso, pues bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con las oficialías le responden a la dirección. O sea, básicamente ahí estamos hablando de la dirección general, es quien le exige cuentas a los titulares de cada una de a los titulares de la dirección general. ¿Ok? Em, No, disculpen, es director general en sí, y el director general, que en este caso vendría siendo la licenciada Rosicela, es a quien le rinden cuentas prácticamente todos los demás oficiales. Pero, creo que había más. Todas las direcciones le rinden cuentas a ella y ella le rinde cuentas a la presidenta. Ya después de eso, pues bueno, tenemos a los empleados que son los que ya están operando pues más directamente con la gente, que son los oficiales del registro civil. Actas de registro civil. em, y esto de nuevo estamos hablando de la ley de registro civil para el Estado de Nuevo León, donde prácticamente todo nos lo explican. Y básicamente en el artículo 3 nos define el acta, que es un documento mediante el cual el oficial de registro civil hace constar un hecho o un acto del Estado civil. Me recuerda un poco a los notarios, ¿no? Pero pues en este caso no, es directamente el oficial de registro civil que tiene sus diferencias con un notario, porque el notario, si bien está, o sea, tiene validez jurídica lo que tiene, y una validez por supuesto muy grande, pues bueno, el registro, el oficial es directamente un servidor público, cosa que no es el notario no es servidor público. Em, y bueno, tal cual, una vez que hacen el acta, que ese es el documento que hace el oficial de registro civil para constatar lo que sea, es integrado a un libro. El papel pasa a un libro. El libro pasa a un compendio de un chorro de libros. Ah, no, bueno, perdón, el papel entra a una integración de documentos, ¿no? Y eso, cuando hay muchos, no, no, es una disculpa, ¿no? El papel se integra al libro. El apéndice es la integración de los documentos relacionados que se requieran para la inscripción de las actas de registro civil. Apéndice en la medicina es la conjunción, es el conjunto de algo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, es el órgano que se encarga de sintetizar, de juntar, por así decirlo. Un apéndice de libros, por ejemplo, pues es una conjunción de muchos libros de algo, ¿no? Y el apostillar es básicamente un acto que es cuando la persona tiene un documento y para apostillarlo es para que la autoridad de cualquier otro país lo pueda certificar como un documento real y no como un documento falsificado. O sea, dígase, no hay pierde de que ese documento efectivamente es original. Y sí, pueden apostillar sus documentos. Si, por ejemplo, van a ir no sé, a estudiar al extranjero, en muchas ocasiones, si no es que en todas, les pueden llegar a pedir que su título o sus antecedentes educativos los apostillen, así como sus documentos personales, ¿no? Que para apostillar documentos educativos usualmente es en la Secretaría de Educación Pública o en su universidad, ¿no? Pero cuando hablamos de apostillar un documento, por ejemplo, tu acta de nacimiento, ahí sí lo tienes que apostillar en el registro civil. Y eso es el apostillar en sí. ¿Ok? Eh,
Vamos a ver personas que intervienen. Tenemos primeramente al oficial de registro civil, que básicamente es el autor del acta, o sea, es quien la redacta, quien la escribe y expide los certificados, ¿no? El oficial de registro civil le responde a su director y el director, de hecho, le tiene que responder al director general, que supervisa el funcionamiento de la administración. Ya del director general para arriba, pues ya estamos hablando de cargos ejecutivos bastante grandes, ¿no? O sea, ya estamos hablando del secretario general de gobiernos, el secretario de gobierno, y estamos hablando también del poder ejecutivo que recae en el presidente. Como podemos ver, aquí el poder ejecutivo está más que metido, o sea, está literalmente a tope, ¿no? Los libros del registro civil, actualmente, porque los que vimos al inicio de los libros de registro civil, que les había explicado que eran tres, en ese momento, pues bueno, era en 1859 según recuerdo, ¿no? O sea, era en los años 1800 el libro viejito, ¿no? El que ahorita ya está abrogado actualmente, ya no existe esa ley y ahora nos regimos por la Ley de Registro Civil para el Estado de Nuevo León. En su artículo 25 estipula que estará a cargo de los oficiales de extender las actas relativas a, fíjense bien, en el libro uno viene el nacimiento, en el libro 2 reconocimiento de hijos, en la entrega de la adopción, 4 matrimonio, divorcios, defunción, inscripción de las sentencias ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de la muerte, la tutela de la pérdida, bla, 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 bla. Y por último, tenemos los actos del Estado civil celebrados por mexicanos en el extranjero, en cualquier lugar que no sea México, ¿no? Como nota adicional, en el artículo 30 habla de los libros de registro civil que se forman con volúmenes que corresponden a cada registro. No deberán superar 200 hojas por cada tomo, los llamados libros, ¿no? Que de ahí, una vez que en el registro civil se llena el libro, un momento. Tienen que ser 200 hojas, deberán ser foliadas, selladas, firmadas por los oficiales por cada libro que conformará un apéndice. El conjunto de libros, como decía en el apéndice, es tal cual, disculpen la redundancia, es el apéndice, ¿no? Un apéndice es un conjunto de libros. Los volúmenes se llevarán por duplicado y quedado el original en la oficialía y el otro en el archivo estatal de registro civil. Dígase, se quedan con una copia y mandan el libro pues a México, básicamente. Tengo entendido que es en Ciudad de México, ¿no? Actos del Estado civil de los mexicanos en el extranjero. El artículo 3 que habla que la legalización eh, es, eh, es la formalidad que se le da a los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto, certificando la autenticidad de la firma y de la calidad del signatario del documento actuó. Ok, creo que me equivoqué ahí. En su caso, la identidad del sello o del timbre que el documento ostentara. Los actos del Estado civil en el extranjero, o sea, celebrados en el extranjero, similarmente también se contempla la inscripción de los actos del Estado civil extranjeros que ocurran en Nuevo León, siempre que se cumplan con los requisitos aplicables y no hayan faltas sancionadas por la ley. Ojo, aquí hay algo bien importante y es que todo extranjero se rige por las leyes de México según el artículo 1 y 33 constitucional que dan lugar al principio de territorialidad. Así que, pues sí, em, esto, bueno, es como una nota, ¿no? Pero eso estamos hablando, hablando de que en el momento en el que un extranjero toca piso mexicano, automáticamente está, de hecho en el artículo 1 constitucional lo dice textualmente, automáticamente goza de los beneficios de acá. Un ejemplo que me gusta poner es que en un país que se permita la esclavitud, ¿no? Lo cual en el artículo 1 constitucional está prohibido. En el momento en el que su esclavo toque piso mexicano, le puede decir a su amo, ¿sabe qué, amo? Muchas gracias, con permiso y pues bueno, obviamente eso es lo que dice la ley en el deber ser. Pero muchas gracias, amo, con permiso, pues yo ya soy libre porque ya estoy en México, ¿no? Todo extranjero que venga para acá, que ponga un pie en México, se rige bajo las leyes de México, ¿ok?
Obviamente, lo más seguro, y siendo realistas, es que México ni se meta porque no quiere generar conflictos, ¿cómo se llama? Conflictos internacionales. Y pues México es bien pacifista, ¿no? Así que pues realistamente, pero según la ley, estrictamente sería eso, ¿no? Cancelación, modificación o rectificación del acta de registro civil. Aquí ya cambiamos de ley, ya estamos hablando del Código Civil para el Estado de Nuevo León, donde habla que la cancelación, rectificación o modificación de un acta del Estado civil no puede hacerse sino en virtud de la resolución pronunciada por el Poder Judicial. En procedimiento para, básicamente tienes que meter juicio para hacer alguna modificación, rectificación o cancelación del acta. Es un problema cuando, por ejemplo, no sé, vas a presentar tu acta de nacimiento y es de que tu nombre está mal escrito. Tienes que hacer la corrección, es un problema. O mejor aún, las personas que, por ejemplo, llegan a cambiar de, o sea, su género, les lleva a hacer una transición de sexo, ¿no? No sé, nacieron siendo varones y pues transicionaron a ser mujeres, ¿no? En ese caso, quieren cambiar su nombre, o sea, tal cual, de hacer un nombre que le pusieron al nacer, cambiarlo por un nombre distinto que le identifique mejor. Hay que hacer procesos judiciales para poder cambiar todo eso, para poder cambiar todos sus papeles, todos y absolutamente todos. Vamos a ver como nota adicional. mm, Bueno, básicamente hablé en esto del procedimiento para cualquier modificación, cancelación y demás de algo, o sea, de algún documentos de registro civil, que eso viene en el artículo 135, 136, 137 y 138 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. No me voy a poner a explicar todos porque, pues bueno, eso es una nota adicional, aparte de que pues no se nos solicitó, ¿ok? En ese caso, bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y pues bueno, que tengan un muy bonito día, tarde o noche.